Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Jalapa. El día de hoy estamos con el arquitecto Edgar Marín. Arquitecto, muy buenos días. ¿Qué tal? Abraham, muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar por aquí, de vuelta a la bellísima Jalapa y para conocer una obra que ya desde aquí pinta excelente. Por favor, platícanos, por favor, ¿dónde estamos? Bueno, estamos un poco inmersos entre la zona entre Jalapa, Veracruz y Coatepec. Es una zona cafetalera inmersa en el bosque de niebla. Es un bosque mesófilo de niebla y aquí se da mucho las plantaciones del café y es un lugar muy verde, muy verde. El famosísimo bosque mesófilo. Está increíble. ¿Y cómo fue el terreno? Cuando llegaste, ¿qué había? ¿Cómo parte Pues el mira, proyecto? el proyecto parte pues en principio, como muchos de los proyectos que se han trabajado, es de revisar bien el terreno, ver las condiciones físicas del terreno, los asoleamientos, claro, pero más que nada la topografía del mismo terreno. Entonces la topografía ya te da mucho con qué empezar a trabajar, mucho con qué empezar a dimensionar también el programa que se tiene. Ujú. Y de ahí la mayoría del proyecto parte. Es por eso que si tú llegas a ver un poco esta casa, con referencia al lote, la casa tiene un pequeño giro. Ok. Esto es porque la pendiente del terreno traía esa diagonal. Entonces la idea era tratar de aprovechar y hacer los menos movimientos de tierra posible para, para desplantar la casa. Ya te entendí. O sea, la topografía, o sea, el terreno traía la misma dirección que tiene la Que casa tiene la actualmente. casa en este momento. Ok. Es correcto. Yo pensaría que lo hacías por el sol de alguna manera. ¿Qué orientación solar tenemos en la fachada? Tenemos en esta fachada, la fachada principal es orientación oeste, por cuestiones verdaderamente de pura, este, ¿cómo le puedo decir? De que así salió. Ajá. Exactamente, la casa está orientada, la fachada al oeste, este, norte, esta fachada que vemos aquí, y sur. Pero exactamente, Franco. franco. ¿Y, Fallará por un par de grados. y no te complicó la vida el que fuera poniente? Que digo, pues esta es una zona templada, no será tan agresivo. Es una zona templada, afortunadamente todavía aquí en Jalapa muchas de las tardes son nubladas, sobre todo en esta zona de la montaña. Entonces es raro, cada vez es desgraciadamente más común, pero es raro que tengamos un asoleamiento fuerte Claro. en esta fachada. De todos modos, por eso la fachada se le integran estos dos aleros que sirve de terraza y el que sirve de pérgola en la parte superior para tamizar un poquito más lo que llegue a entrar de luz solar en las tardes. Excelente. ¿Cuánto mide de ancho? La casa tiene de ancho aproximadamente son 17 metros. Normalmente con este tipo de casa, este tipo de estructuras, trabajo con un módulo metálico, que es un módulo que a mí me ha funcionado muy bien de 4x4. Entonces la casa está modulada toda en 4x4, más sus pequeños aleros. Entonces tenemos 16 metros, 17,50 más o menos, estamos por ahí, de Excelente. frente. Pareciera que es una casa mucho más grande de lo que realmente es, porque de fondo no hay tanto. ¿Qué será? ¿Como unos 10 de fondo? Son unos 10 de fondo, Ok. aproximadamente. Es una casa que lo que se quiso hacer era un partido arquitectónico muy sencillo también. Entonces,
La idea era o fue eh, acomodar todos estos espacios sin desperdicio de circulaciones y ahorrar en metros cuadrados. Yo tengo por ahí una premisa que se la digo mucho a mis clientes, que es ahorremos en metros cuadrados y mejor metámosle el recurso a comodidades de la casa o a cosas que siempre uno ha querido de las casas, ¿no? Los mismos clientes quieren ciertas cosas y a veces no se logran por el hecho pues, de que el recurso ya cuando se terminó la casa y entran estos elementos que van a ayudarle a la arquitectura, pues ya se volvió Ya no inviable. hay nada. Ya no hay nada. De acuerdo. Muy interesante lo del módulo, ¿eh? Aquí lo podemos ver perfecto, jóvenes. Fíjense la repetición. Y estructuralmente, ¿cómo es la losa? La ¿Es una losa losa aligerada o es llena? es una losa aligerada, es una losa que también vengo trabajando mucho este sistema. Toda la estructura es una estructura de acero con columnas HSS, vigas IPR y el entrepiso está formado por vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno Ok. con su capa de compresión. ¿A qué me ayuda mucho esto? A las cuestiones de calor, de frío, Es más térmica. es la más losa térmica, aligerada. es una losa térmica y además por abajo, por la parte de abajo, pues se mete un falto plafón de yeso o de tabla cemento en diferentes casos y eso también nos ayuda a muchas cosas. Me ayuda mucho a cuestiones de instalaciones, a poder tomar decisiones de tipos de lámparas, de ubicación de lámparas, si por ahí se me olvidó alguna instalación que podamos meter. Y también me ayuda a que se genera una cámara de aire aparte del sistema constructivo que traemos de la bovedilla de poliestireno. Entonces le ayuda a la termicidad de Entonces, la casa. ¿qué espacio hay entre esta hoja y la bovedilla de poliestireno? Entre esta hoja y la bovedilla de poliestireno debe haber unos 4 centímetros. Ok. Hay unos 4 centímetros. Y de ahí el entrepiso completo, ya con firmes, estamos sobre los 25 centímetros. Ah, pues no es muy ancha. No. Está Y bastante bien. realmente también mucho del módulo, el módulo estructural corresponde al mejor uso de la vigueta y de la bovedilla. O sea, los claros Ujú. con los que mejor trabaja la vigueta, en mi experiencia, han sido los 4 metros. Trabaja muy bien. En claros mayores ya empieza a haber un poco de vibración Ok. con esta vigueta pretensada. Interesante, interesante. ¿Y el módulo de 4 te ayuda para la habitación o también lo utilizas como un pasillo más habitación? Pues me ayuda mucho para la habitación. Mucho, trato de, creo que en este tipo de obras donde queremos que los espacios sean cómodos, no sean excesivos, pero tampoco sean espacios muy chicos, creo que los 4 metros Perfecto. son perfectos para una habitación de frente, Ujú. ¿no? Creo que es más que suficiente. Al otro sentido, pues podemos tener lo que queramos, ¿no? Claro. Y eso esos 4 tienen todas las recámaras. Sí, Está genial. sí. Está genial. Y también está genial esa piedra. Es una piedra muy del sitio, ¿verdad? Es una piedra muy, muy de aquí de la zona, es piedra volcánica. Estamos rodeados por muchos volcanes aquí en la ciudad y se usa mucho esta piedra y a mí me gusta trabajar mucho con la piedra, mucho con esta piedra, hacer, eh, poner los elementos o los materiales que hablen la piedra. Tenemos aquí la piedra, tenemos la madera, el concreto aparente. Trato de no abusar Sí, sí, de sí, las se cosas, siente. ¿no? Y también de que, bueno, trato de que no parezca esto un catálogo tampoco de materiales. Claro. Mucho cemento, tenemos cementos lavados para pasillos exteriores, cementos pulidos, también para los pisos.
Todos los pisos son de cemento pulido. Todos los pisos, inclusive adentro de la casa, son cementos pulidos y ya las recámaras, para un mayor confort, es madera. Qué belleza. Muy bonito el acceso, ¿verdad? Me gusta que se genera como este Sí. zaguán, este engagua. Este pasillo, este corredor, creo, ¿no? Que nos invita aquí al jardín. Que el jardín termina siendo este. Este es el jardín principal. Arriba. Este termina siendo el jardín principal. Arriba, ahorita veremos, hay otro jardín, Ok, pero por las condiciones del mismo terreno, pues es un jardín muy escarpado. Entonces tiene otras condiciones. de acuerdo. Este es el jardín del juego, pues. Es el jardín del juego, del niño. Está genial. Luego también me gusta la altura, ¿verdad? Hay una influencia, no sé, de las Case Study Houses, Ajá. que se siente un poquito también la horizontalidad, techos no muy altos. Techos no muy altos. Sí, marcar mucho la horizontalidad, eso me gusta mucho. Y creo que hasta las mismas líneas del concreto y de la madera nos forzan un poquito a esa horizontalidad. Está genial. ¿Qué madera es la puerta? Es pino Tino, entintado. entintado. Qué bonito el remate del verde ahí arriba. Claro, es que tenías esa opción, ¿verdad? De jugar con esa doble vista. Sí, se tiene la opción de en este terreno tener verde por todos lados, entonces había que aprovecharlo. Qué interesante la posición. Este es un módulo de 4, ¿verdad? Este es el módulo de 4. Aquí es el único punto donde moví el módulo de 4. Ok. Con este muro. Se volvió un poquito más ancho para generar en planta baja una especie de, yo le llamo un cuarto comodín. Es un cuarto que sirve ahora para cuarto de juegos de niños, sirve para cuarto de tele, sirve para cuarto de visitas, sirve medio de oficina cuando se tiene que, Cuando me dejan. cuando me dejan. Pero se genera este espacio. Ahí tienes el doble jardín. Tengo aquí otro muro de contención, que este es la intención de hacer es para darle luz y ventilación a este cuarto. Por el mismo hecho de que el terreno Claro. iba subiendo, pues había que darle. Excelente, ¿eh? ¿Y tienes ventilación cruzada? Tengo ventilación cruzada, que eso es muy, muy práctico, sobre todo en estas zonas pues de la ciudad o del estado de Veracruz, que es muy húmedo. Aquí la humedad que hay en el ambiente es muy grande. Entonces, las casas es muy común aquí en Jalapa, en Coatepec, en esta zona que se humedezcan muy fácilmente. Y no solo la casa, de ahí viene todo el mobiliario. Claro. Aquí se siente como un departamento, ¿verdad? Sí. La idea principal fue generar un espacio que tuviera la versatilidad de lo que se fuera necesitando irlo moviendo. Tiene su baño completo. Aquí está el 4, ¿verdad? Ahí está el 4 en la columna. Entonces en el acceso teníamos como un 350. Como un 320 por ahí. Ok. Pero ahorita te enseño porque arriba de este espacio que le estamos robando a la columna, se genera un pasillo. Ah, ok, para no robarle Para a la no recámara. robarle al espacio que Está arriba. arriba. Genial. El piso de cemento pulido se siente muy bien también. Piso de cemento pulido, hay veces que se llega, a veces es muy ingrato el cemento pulido. A veces trabaja muy bien, a veces se cuartea. Puede haber piezas muy grandes que jamás les pase nada y puede haber de repente algunas otras piezas que dan de sí. Es así, jóvenes. El cemento pulido tienen que saberlo, ¿verdad? Si ahorita lo están viendo este video, personas que están pensando en dejar cemento pulido en su casa, tienen que aceptarlo, no pelearse con la grieta. Es parte de... Es parte de, y lo bonito del cemento pulido es que pues se vuelve una piedra artificial pues única. Nunca te va a quedar un cemento pulido igual que el otro cemento pulido. Exacto. Pregunta, ¿esa puerta dónde nos llevaba? Este es un baño completo. Ok. Que está en esta habitación en planta baja. Esta es la única habitación que hay en planta baja. Claro, esa puerta ¿Sí? nos lleva Esta directamente a la puerta cochera.
No, esta puerta es una bodega. Ok. Una bodega para cosas internas de la casa, todos los trebejos Los arbolitos de Navidad. arbolitos de Navidad, y esos están aquí abajo. Genial. Muy bien, pues adelante, yo te sigo. Adelante, adelante. Me gusta ese primer escalón de madera. Y este espacio, ¿qué altura tenemos en el entrepiso? 240. 240. Aquí subimos y bueno, como tú igual lo decías, la idea era entrar a la casa y tener un remate que sea al exterior. Claro. No, es que esto está genial. ¿Y el terreno hasta dónde llega? El terreno llega por ahí arriba, ahí se ve más o menos la malla. Ya, ya. Pero la idea también era que la malla contara lo menos posible para que el terreno se extienda Claro, infinito. infinito. Oye, interesante, platícanos de las cubiertas. Así como la estructura metálica, así como la vigueta y la bovedilla, también vengo trabajando mucho estas cubiertas de madera. Estas cubiertas de madera, bueno, ya vengo como desde el 2001, 2002 trabajando con la madera. Lo que me ayuda mucho, lo que se ha trabajado con los estructuristas y que ayuda mucho es a bajar el peso Ok. de la casa. Entonces, eso me repercute en la estructura, que tiene que ser una estructura menos robusta y repercute también, como ustedes saben, en la cimentación. Ok. Entonces, la cimentación también se vuelve Más ligera. más ligera. Esto a mí me ayuda también mucho porque la idea de esta casa, como de algunas otras, es hacerlas lo más acogedoras posibles en el sentido de calidez, en el sentido de que sea muy térmica la casa. Esta casa, aunque tiene mucho vidrio, si ustedes ven, no es fría y no es muy caliente tampoco, porque el sistema constructivo de esta cubierta también, al igual que el entrepiso, como lo mencioné hace rato con los elementos térmicos, la cubierta, arriba de la cubierta tengo un aislante térmico, Ok. de ahí tengo un panel de cemento Ok. y de ahí viene la impermeabilización del cartón. Entonces realmente la radiación solar no pasa, no está pasando aquí a la madera, aquí al espacio. Ok. Entonces se vuelve muy, muy, muy agradable en invierno. Aquí en Jalapa pues, no es que sea tan frío los inviernos. Yo creo que no bajará de 6 grados, 5 grados, pero como es muy húmedo, Se siente más. el frío cala mucho. Entonces, por ejemplo, acá al fondo, disculparán los adornitos de Navidad. Aquí al fondo está esta pequeña chimenea de leña, es una chimenea de leña. Bosca. Bosca es una compañía chilena. Ok. Son unas chimeneas chilenas Se ve muy bien. y calienta muy bien todo este Y no se espacio. calienta ella, ¿verdad? Se calienta muy poco, sí, este metal llega a calentarse, pero no llega a calentar ni los muebles, ni aquí la cortinas. cortina o el vidrio. Ok. Excelente. ¿Y qué altura logramos? O sea, porque me gusta que esta cubierta además te da una sensación espacial muy rica, ¿no? Sí, pues estamos logrando, tenemos 240 son mis alturas a la viga. Ajá. Y de ahí para arriba, de la viga para arriba, tengo unos 50 en la cumbrera. Ok. Que es lo que estoy logrando. Bien. La idea de este espacio era eso, generar un espacio completo. Lo que se trató es que a la entrada, como tú lo viste, se escondiera un poco la cocina, aunque es parte de este espacio, Ajá. con este biombo, con esta pared mueble, pero que tú sintieras el espacio completo. ¿Sí? Eso está genial. Sí, me gusta. Me recuerda también la arquitectura japonesa, ¿verdad? Un poco con estas vigas de madera que de repente salen Sí. pues igual de las cumbreras de los techos. Y es una planta libre, pues prácticamente. Prácticamente. Eso es lo que me ayuda mucho la estructura metálica.
muchísimo. O sea, tú puedes hacer la configuración que tú quieras, ¿no? Ajá. Pareciera que ese mueble lo puedes mover, como si Sí, tuviera rueditas, ¿verdad? Y pudiera sí, sí, correr en la sí. viga. E igual aquí pues, los pisos son de cemento pulido. Muy bonitos acá también, ¿eh? Esto Ustedes construyen también. sí, 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 Excelente. sí. Diseño y construcción. Y más o menos, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción de esta casa? Yo creo que ha de haber estado como en los 10,000 pesos el metro cuadrado de construcción. ¿Y hace cuántos años? Hace 3. Súper bien, ¿eh? Muy Sí, buen precio. ¿Y al día de hoy cuánto crees que habría subido? yo creo que un 12, 13. Entonces, Es lo que yo estoy manejando ahora actualmente actualmente. está genial. ¿Por qué? Porque si tú ves, a final de cuentas, digo, son lenguajes, ¿no? Y Ajá. gustos también del cliente que te busca, pero son acabados muy sencillos. Este, trato de apostarle un poquito más a las sensaciones espaciales, Ajá. a los remates visuales, a otro tipo de elementos arquitectónicos que a meter estos acabados. No estoy diciendo que sea malo, más bien en el lenguaje que yo manejo, que me gusta, Ujú. como mucho más sobrio. Trato de Exacto, meter. muy puro, ¿no? También. No sé si lo estoy logrando. Sí, sin Entonces, duda. es una casa muy sencilla. El programa es muy sencillo. Estamos hablando de que esta es la zona pública, por así llamarla. Toda la casa está solucionada en este nivel, entonces es como si fuera un apartamentote, Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces está solucionada en este nivel. Tenemos una pequeña terraza aquí en la parte exterior y hacia este pasillo que se genera aquí Ajá. es donde se va hacia las recámaras. Ok. ¿Y del lado derecho qué hay? El cuarto de servicio. Ya. Aquí al fondo, su cuarto de servicio, lavadoras, patio de tendido, Patio de tendido abierto. abierto, que está atrás de este muro. Ah, ya lo vi. Es que en planta es una barra, pero tiene esa como Ujú, protuberancia, ¿verdad? sí. Y hacia esta parte se encuentran las recámaras. Este desfase es luz del este. Ujú. Está muy bien. Entonces, aquí jugándole igual con este pequeño este, cubierta dentro de la cubierta, pero para generar luz. Algo que trato mucho de hacer en mis obras es que estén bañadas de mucha luz siempre, natural. Buenísimo. Hay un domo ahí entonces, o sea, hay un vidrio en ese muro inclinado. O más Aquí bien es arriba. es este. Ah, ya. A este te Sí, refieres. a este. Ah, claro. Esto me recordó otra vez arquitectura japonesa. Hay un japonés, Goja Segawa, que juega con este tipo de cubiertas inclinadas adentro de la misma casa, Adentro. pero a veces le coloca vidrio. Mm, Entonces desde adentro ves como capas y a veces le coloca losa como sí. para hacer, ¿sabes? En sección, como un embudo, ¿no? Interior. Esto es un closet de blancos que se genera aquí. La idea era que no contara, Claro, que no veas. que no veas que tú Ujú. transites por este pasillo, pero no cuenta, no importe. Claro. Este es una de. ¿Cuánto mide de ancho este pasillo? Este pasillo tiene Perfecto. unos 5 libres. Los aplanados de mortero. Los aplanos de mortero, sencillos, Así. muy sencillos. Las puertas muy sencillas. Otro de los puntos importantes por los que también trabajo el 240 es porque muchos de los materiales vienen A los a 40. 240 y con estas dimensiones, ¿no? Entonces aquí, pues vámonos con la puerta entera La pieza completa. a los cerramientos que la misma estructura te los está marcando. Que ya traes las vigas. Eso está genial. Sí, y es antisísmico, ¿verdad? O sea, ese diseño. Sí. Tiene la versatilidad de ser muy, ¿cómo Pues le está llamas? flexible. Flexible, Ujú. muy flexible. Este es uno de los cuartos, digo, perdón, aquí que está A ver, eso. un cuarto de
el niño. Esta es otra cosa, ¿eh? La madera te da una calidez y una elegancia. ¿Es de ingeniería o es Es madera de sólida? ingeniería. Este es de ingeniería. Súper bonito. Me llama la atención también cómo tienes que rematar. ¿Cómo haces el remate del muro de bloco con la viga de madera? O así nomás lo ahogas. No lleva, sí, sí, ahora sí, em, por varios obras que ya se han hecho. Ujú. Lo que ha funcionado mejor es al borde, pues, se mete una pequeña cadena Ok. de concreto a donde la viga Ah, ya, ya, se ya. sujeta. Perfecto. Entonces hay una cadena en la Hay parte de una arriba del muro. cadena y al mismo punto donde está sujetada la viga de madera, ¿Y cómo la sujetas la viga de madera? con pernos, Ok. placas y pernos. Toda la cubierta, si tú ves, tiene sus pernos, ¿sí? Toda está trabajando, no es Claro, un forro, es es estructural. estructural. Me llama mucho la atención estas uniones que haces. El tema del, como si fuera un contraviento, ¿verdad? La Ujú. viga, ¿cómo funciona estructuralmente? Pues lo que he venido buscando, trabajando también con los mismos ingenieros estructuristas, era no solo darle una característica estética a la cubierta, ¿no? Entonces siempre se habló de cómo la triangulación o los elementos triangulares te daban un poquito más de rigidez, Ok. ¿sí? Para estructural. Entonces, lo que me ha ayudado esto, y mucha gente no me lo cree aún, colegas, es que estructuralmente esta cubierta es muy rígida. Ok. Es muy, muy rígida, muy ligera y aparte, pues, vistosa, ¿no? Sí, sí, Y sí. me ayuda mucho a quitar elementos también. Se ha vuelto como parte De tu de lenguaje. mi lenguaje. Está genial. Es que me gusta porque tu lenguaje es muy honesto, ¿verdad? Al final también tiene ese componente austero que ni siquiera trataste de eliminarlas, ¿verdad? O sea, No, no, las no. dejaste ahí. Y remarcarlas, Ajá. Expresarlas tal cual. expresarlas. Aquí sí hay cuatro entonces. Aquí hay 4 metros, Cuatro completamente libres. 4 completamente libres. Perfecto. Está genial, ¿no? Para que se den una idea que más de cuatro jóvenes, es raro que lo necesites, ¿verdad? Es raro, es que a menos que se Un tenga. salón de clases, pues. Y bueno, esta casa, a final de cuentas, solo son 2 recámaras, Ok. ¿sí? Bueno, Ujú. más la recámara Más que las de vimos allá abajo. abajo. Ajá. Entonces esta se vuelve la recámara principal. Aquí todavía me falta algunos elementos de carpinterías, de vestirlo, pero es un poco Está muy, muy bonita. Se siente súper amplia. Y aquí tienes ventilación cruzada Aquí también. tengo ventilación cruzada. Aquí manejo mucho este tipo de muros. Atrás de este muro está el vestidor, Ok. ¿sí? Y la idea de estos muros es el quitar la vista hacia todo lo que hay aquí adentro, Sí. pero al mismo tiempo, cuando está uno adentro del vestidor, sentirse parte de todo el espacio. De todo el espacio. Sí, porque aquí, ¿qué dimensión hay entre el muro y el ventanal detrás de mí? Deben de Pues, estar los pues 9 metros, de ¿no? aquí son 8 metros. 8 metros, 8 claro. metros. Claro, son los dos módulos. Entonces sí son 9. Ujú. Ventilación cruzada por todos Ventilación lados. cruzada, tratar de aprovecharla. Ujú. Y aquí, pues, su bañito, no sé. Ah, de este lado es el baño. Voy a Sí, entrar aquí si quieres rápido. rápido que está medio. Un vestidor muy Un ba- bueno. Y un baño también. Todavía faltan algunas cosas, muy sencillo, Ah, está muy bien. pero pues Y eran bien. parte de las Y viendo necesidades. al gran jardín, Y ¿verdad? viendo al jardín. Ah, está perfecto. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Mm, la casa vivible de aquí arriba son 130 metros cuadrados, 132 metros cuadrados De este nivel, de ¿ok? este nivel. Otros Ya, igual otro abajo. tanto igual porque ocupamos el garage y ocupamos el acceso, las bodegas y el cuarto que está. Y todavía un poco más si cuentas el andador de acceso, ¿no? Ujú, sí, Porque ahí sí sería, digo, no tiene losa sólida, pero es cubierta. es cubierta.
Claro. Sí. O sea, te diría Interiores son los que son más o menos esa cantidad de metros. quizás hasta 290 metros, ¿no? Ya con esa cubierta. Porque también la tienes arriba, Ajá. ¿verdad? Si salimos un poquito de esa terraza, esos metros, jóvenes, muchas veces la gente se pregunta cómo se miden los metros cuadrados. Ujú. ¿Tú aquí estos los contarías? Sí los cuento, pero siempre hago la separación. Metros cuadrados internos y metros cuadrados cubiertos. Ok. No Sí. cuesta lo mismo, por ejemplo. No, bueno, depende. Sí, porque se Es que, prorratea, ¿verdad? Al por final. ejemplo, esta terraza con la madera, con el vidrio templado, Ah, ya son pues muchos. sí cuesta más o menos lo mismo que Ujú. adentro por el tipo de acabado. Claro. Y porque adentro el acabado, a final de cuentas, es muy sencillo. Ujú. Sí, muy sencillo, pero muy expresivo. Muy, muy elegante. Interesante que también da aquí la vuelta. Ujú. Sí, lo que quería hacer era que te pudiera rodear el... Porque al Sí, final este es como, pues el patio, como si fuera el departamento, pues este es la terraza del departamento. exactamente, ¿Verdad? exactamente. Y aquí pues aprovechar que hay mucho verde, mucha vista. Y Bellísimo. puedes ver, aunque tenemos una casa enfrente, Ajá. que uno diría, ¿por qué uno se abre al frente? Pero está muy lejos. Y había que aprovechar la vista Y no, de la allá. vista, ¿qué les digo, jóvenes? Y aquí, a pesar de La todo, vista este increíble. muro, uno diría, ¿por qué yo no abrí este muro? Ajá. Porque este muro da a la calle donde se accesa al Ah, ya, fraccionamiento. claro. Entonces, más bien era por una cuestión de privacidad Sí, sí, hacia hacia el esta zona. acceso. Ajá. Oye, ¿y en cuánto tiempo la construyeron? Pues mira, se pudo haber construido en menos de un año. Ok. Porque el proceso de obra de los materiales que están usando es muy rápido. Ajá. O sea, es hacer la cimentación, levantar la estructura metálica, que es prácticamente la casa completa, Ujú. y el hecho de tener esta prefabricación de la vigueta prefabricada y la bovedilla de poliestireno, la colocación es muy rápida, Ujú. se cuela, y luego la cubierta de madera también, la fabricación es muy rápida. Es muy, muy rápida. Entonces, Excelente. realmente aquí lo que nos tardó un poco más son, que bueno, aquí nos ven un poco los muros de concreto que había que Los muros de traerlos concreto. a la par, pero Nada más. nada más. No, la verdad, pues es un súper proyecto. Y el precio lo siento muy, muy competitivo. ¿Tú construyes en otras ciudades o solamente aquí en Jalapa? No estamos construyendo en Tulum, en Quintana Roo. ¿Y con Eh, ese mismo precio no? no, allá es mucho más Sí, caro es mucho más caro. la mano de obra, el material Ujú. y todo. Se está construyendo allá, se está construyendo ahorita hay un proyecto, no lo estoy construyendo yo, pero ahí vamos echando la mano en Cuernavaca. Ok. También en Tuxpan se ha construido, Tuxpan, Veracruz, y ahí, bueno, ahí vamos, en Playa del Carmen, ahorita hay mucho por la Riviera. Por la Riviera, ¿verdad? Sí, se está construyendo. Me encanta cómo se ven los tonos amarillos de la luz, Ajá. ¿verdad? Con el negro del acero, el gris. Generan unos juegos muy bonitos ahí. Sí, un poquito más tarde se ve muy bonita, Brilla más, ¿verdad? brilla más Sí, la claro. estructura. Aquí es el patio, se genera un patio de tendido. Ah, ya lo vi. Y aquí la idea era un poco, todavía andamos en eso, en ir aterrazando El jardín. el jardín para darle un uso. Aquí se empezaron, la idea es ir metiendo un poquito unas terracitas para cuestiones Ujú. de sembrar Unas hortalizas. hortalizas. Ah, es que, qué reto, ¿eh? ¿Hiciste muro de contención todo esto? El muro de contención viene aquí Ajá. y de ahí viene el eje de las columnas. Y fíjate, platícanos un poquito de este tema, porque ese tema es fundamental, y más con estas lluvias que hubo este año. Ujú. ¿Cómo trabajas el agua que viene bajando del cerro? Mira, lo que sí se trata de hacer, porque sí es mucha agua la que viene, es donde empieza el terreno, hay un corte, hay un primer corte Ok, en el terreno para crear un canal ok. y cortar un poco el agua. De ahí
tenemos la parte interior ya del terreno y por eso generamos este canal que funciona, lo ves lleno de tierra porque en las lluvias que hubo hace poco, pues se va. Y este canal se lleva para acá. Si el agua llegara a pasar, todavía tengo, aparte del entrepiso, aquí una salida. Aquí tienes bajante. Una salida que se une a este canal ahí adelante. Ok. Y toda esta agua va dirigida. Aquí pasa un riachuelo muy cercano aquí a la casa y un río. Entonces va dirigida toda para allá. Claro. Uy, está genial, ¿eh? Es que ahí es donde puede estar la catástrofe, ¿no? Resuelves todo, Sí. pero si no resuelves el flujo del agua. Sí, sí, sí. No, con el agua no, hay que tener mucho cuidado, hay que tenerle mucho respeto Ujú. y no se puede estar ahí inventando cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, mucho de lo que ves de cómo se dan las soluciones arriba para la cubierta también, Ajá. pues han sido a partir de experiencias de a ver cómo le hacemos acá, para no tener problemas con el agua. Claro, tienes todo sellado herméticamente Ajá. ahí, ¿verdad? O sea, de esta parte no ventilas nunca. No, Ventilas abajo. se ventila abajo y con eso es más que suficiente. Realmente la luz directa ahí entra un ratito en la mañana. Claro. Esa es la luz del este. Ujú. Excelente, maestro Joel. El doctor Joel, perdón. Jóvenes, aprovecho para hablarles de la Universidad Gestalt de Arquitectura y Diseño que tenemos aquí, que tienen los arquitectos en Jalapa. Es una gran escuela de arquitectura que yo creo que deben de conocer y aprovechar por los programas de maestría, diplomados. Tienen licenciatura de diseño de interiores, de arquitectura, diseño de modas. Así que vale muchísimo la pena. ¿Tú dónde estudiaste, arquitecto? En la Universidad Veracruzana. En la Veracruzana. Sí. Hay una gran tradición de arquitectura, ¿verdad? Aquí en Jalapa. Sí, 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 sí. Creo que hemos tratado de hacer y de crear, ¿no? A los que estamos aquí. O sea, este espacio de verdad que creo que es el favorito de la casa. O sea, cómo logras integrar toda esa falda del cerro al interior de la casa. Está muy, muy bien. Esta sección debe estar bien bonita, ¿verdad? Cómo Sí. viene el cerro, cómo Ajá. cortas de tajo, haces patio, haces vidrio arriba, la cochera abajo, sala comedor arriba y rematas en vidrio, en balcón. Sí, sí, la verdad, perdón que están cerradas estas, pero sí se genera aquí creo que un ambiente interesante el estar en la sala Ujú. rodeado de De verde. verde. Sí, excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla, de verdad ¿No? que Muchísimas gracias a un ti, verdadero, un con verdadero gusto. lujo. Y me encantaría seguir conociendo más de tus obras, porque me encanta que tengas este lenguaje tan fuerte. Y tú sabes que a veces el lenguaje no es tan fácil de conseguir. ¿Tú cómo llegaste a este? Pues yo creo que como muchos, a prueba y error, a prueba y error. Yo creo que ya hay ciertos elementos marcados por ahí. A mí, quien me marca mucho al lenguaje, trabajé muchos años y conocí por mucho tiempo al arquitecto Enrique Murillo. Nice. Trabajé ahí en su taller, estuve mucho tiempo trabajando con él. Por ahí hay una casa en colaboración con él que se pudo hacer antes de que falleciera, desgraciadamente. Y muchos elementos son parte de esa escuela, Claro. de esa escuela en que se fue. Sí traté o trato por ahí, había una cuestión que a mí me hacía mucho ruido y era el no querer, aunque la arquitectura del arquitecto Enrique Murillo se me hace espectacular y genial, lo que yo traté es que no fuera una copia barata del arquitecto Murillo. Claro. O sea, sí tratar de romper, que tenga ciertos elementos en el diálogo, en el del lenguaje, pero que no fuera una copia. Claro, que no fuera exactamente lo mismo. Ajá. No, sí se siente distinto porque
Se siente un poco la geometría, ¿verdad? La geometría del maestro Murillo, pero la materialidad se siente distinta. O sea, obviamente el tema de la madera, pero ya el tema de hacer una retícula de acero, creo que es algo que no lo he visto tanto en la obra. En la obra En la obra del maestro. del maestro. Pues es todo un reto, ¿eh? Yo creo que ese es el reto del alumno, superar al maestro. Bueno. Y ese es el reto también del maestro, ¿eh? Ajá. Que el alumno lo supere, porque si no lo supera, es que no fue buen maestro. Bueno, y en un momento dado, pues a veces más que por una intención de superar al maestro, no, pues es hay algo bien importante, es el que logres estar satisfecho con lo que estés haciendo, pero no solo uno esté satisfecho con lo que estés haciendo, el cliente esté satisfecho. Claro. Y creo que eso es de las mejores recompensas que hay en la arquitectura, que el cliente se sienta a gusto con el resultado del producto y de esa cohesión que tiene que haber entre cliente y arquitecto para lograr un producto. Me quedo con eso, tienes toda la razón. Pues maestro, muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? Pues mira, en redes sociales realmente estoy en Instagram como arc.m y en Facebook como Edgar Marín. Excelente. Sí, pues vamos a contactarlos. Muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir viendo y principalmente esa casa que hiciste con el maestro Murillo. Estaría excelente claro que sí, conocerla. sí. La vamos a tener pendiente, jóvenes. Sigan las redes sociales de los arquitectos. Un verdadero gusto estar aquí otra vez de vuelta en Jalapa y qué mejor que para llevarles esta obra. Una belleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.